ponerle quitar el mute. Creo que ya no está en mute. Buenas, ¿logran ver la proyección? Sí, sí se ve. Gracias. Buenas noches. Continuando las charlas de residocentes, los webinars, pues mis compañeros y yo, pues tenemos el gusto de presentarle esta noche a todos los compañeros y colegas nuestro tema: infecciones asociadas a fracturas. Mi nombre es Gilberto López y pues daré las palabras iniciales. Nuestros objetivos son abordar la definición, la fisiopatología, la definición, el abordaje inicial y tratamiento. Profundizar en el manejo de antibiótico-terapia y en el manejo crónico de estos pacientes. Como generalidades, las infecciones relacionadas a las fracturas son una complicación devastadora tras un traumatismo ortopédico. La tasa de infección en las fracturas cerradas ronda entre el 1 y el 2% y hasta un 30% en las fracturas abiertas o expuestas. Los factores de riesgo son principalmente el género masculino, antecedentes personales como diabetes, tabaquismo, politraumatismo, fracturas en extremidades inferiores y la gravedad según la lesión, según la clasificación de Gustilo-Anderson. El tema de nuestra charla ronda en este punto. No existen directrices universales para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico hasta recientemente, como lo hablaremos a continuación. En cuanto a la definición, hasta 2018 no existía un consenso definitivo en cuanto a qué era una infección asociada a una fractura. En 1996, Arena et al. Hizo una revisión de múltiples artículos en la que no encontró una definición de infección en ninguno de ellos. Hasta 22 años después, en 2018, Metzenmarker realizó una revisión nuevamente de estudios randomizados, en donde solamente el 2% presentaba una definición para una infección asociada a una fractura o a un implante recientemente colocado. En 2018, igualmente, la Fundación AO y la Sociedad Europea de Infecciones Articulares y Óseas se juntan y crean el consenso, el grupo de consenso para las infecciones relacionadas a fracturas. El grupo de consenso para las infecciones relacionadas a fracturas, que buscaban unificar criterios y generar una definición. ¿Para qué? Para poder lograr generar protocolos, guías y definir una línea universal para desarrollar y llevar adelante a los pacientes que encajaran en esta definición que yo a continuación hablaremos. Entonces, en su reunión inicial, ellos acordaron eliminar el tiempo de evolución como un criterio. ¿Por qué? Pues ellos encontraban en su grupo de expertos que pues, las infecciones relacionadas a fracturas no debían ser clasificadas como agudas o crónicas, ya que algunos pacientes podían presentar una evolución larga con síntomas muy vagos y encajar aún así una definición como crónica. Además, pues, como siempre, no todos los pacientes se desarrollan de la misma manera. También buscaban eliminar como parte de las otras definiciones o temas relacionados el sitio o profundidad de la fractura. En esta parte se referían específicamente a si era una infección superficial, profunda, si era una infección de miembros inferiores o la localización de la fractura. Luego de esta revisión y este grupo de paneles de expertos, se crean criterios confirmatorios y criterios sugestivos, que más adelante pues será desarrollado que serán utilizados para desarrollar protocolos diagnósticos y de tratamiento. O sea, en cuanto a los criterios, tenemos criterios confirmatorios y criterios sugestivos. Entre los criterios confirmatorios tenemos la presencia de una fístula u otro indicio de daño en la herida. O también se puede hablar de un material de histosíntesis visible. El siguiente criterio confirmatorio es una supuración o pus visible sobre el área de la fractura o sobre un implante recientemente colocado. Hay 3 criterios confirmatorios que requieren una exploración quirúrgica. El primero son patógenos identificados mediante cultivos de al menos 2 muestras separadas de tejido profundo. Presencia de microorganismos
en tejidos profundos a través de estudios patológicos. La presencia de 5 o más polimorfonucleares por campo de alto poder. Y además se crean los criterios sugestivos. Estos criterios sugestivos son signos clínicos generales, los clásicos de una infección, imágenes radiológicas o nucleares, derrama articular de nueva aparición cercana al foco de fractura, elevación de marcadores séricos inflamatorios, drenaje persistente, creciente o una nueva aparición de una herida sobre el foco de fractura, y con la exploración quirúrgica, microorganismos patógenos identificados mediante el cultivo de una sola muestra de tejido profundo o del implante. Okay. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, la fístula, lesiones cutáneas en contacto con la fractura en implante. Pues aquí, como ejemplifico, una imagen que no quisiéramos ver frecuentemente, sin embargo, siempre está presente en nuestro medio una imagen de una lesión tipo fístula, con un drenaje de una lesión, un drenaje purulento, seroso, sobre una fractura reciente. Ese sería el primer criterio confirmatorio directo de una infección relacionada a fractura. El siguiente criterio confirmatorio es la microbiología. Patógenos identificados mediante el cultivo de al menos 2 muestras separadas de tejido profundo o el implante. Cuando nos referimos al implante, nos referimos específicamente a una muestra obtenida a través de sonicación. Ampliando un poco más la microbiología, entonces estas muestras microbiológicas deben ser obtenidas preferiblemente con 2 semanas sin antibiótico de ser posible. ¿Por qué de ser posible? Debido a que el paciente pues, podría ameritar el uso de antibióticos para tratar de controlar una probable septicemia o algún estatus que ponga en peligro su vida. Preferiblemente 5 o más muestras de tejido profundo, eliminando esta creencia de que son 3, de que es 1, pues lo que define el grupo es que 5 o más muestras de tejido profundo. Además, se recomienda utilizar diferentes instrumental quirúrgicos para obtener cada una de las 5 muestras obtenidas. Además, también recomienda no usar de rutina hisopos, sino utilizar cultivos propios de tejido de la lesión, no cultivos de secreción tal cual. La recomendación es superior en cuanto al cultivo de tejido vivo. Y las muestras, pues, no deben ser obtenidas a través de la piel, del tracto sinusal, pues porque allí también colindan organismos colonizadores que pues probablemente no sean los que estén directamente en el foco de fractura o en el sitio infectado. En cuanto a la histopatología, la presencia de microorganismos en tejido profundo durante una intervención quirúrgica que se pueda confirmar a través de un estudio histopatológico con tinciones específicas para cada una de ellas. Entonces, en esta parte específicamente, al microscopio se deben observar más de 5 polimorfonucleares por campo de alto poder y, bueno, debe ser confirmado por el equipo de patología. En cuanto a los criterios sugestivos, los signos clínicos, pues los signos clásicos de una infección en cualquier parte del cuerpo, dolor, en el contexto ortopédico sin carga, que puede aumentar con el tiempo, de nueva aparición, eritema local, edema, aumento de temperatura local y fiebre en el paciente. En cuanto a los signos radiológicos sugestivos, la lisis ósea en el lugar de la fractura, alrededor del implante, un aflojamiento del implante, el secuestrum, tal cual en una radiografía, la falta de progreso de la consolidación ósea, que eso puede incluir una no unión, un retraso, cualquier tipo de retraso en la consolidación de la fractura, y la presencia de formación de huesos periósticos. En cuanto a los estudios nucleares, pues lo que se menciona son específicamente la gammagrafía de glóbulos blancos y la tomografía con positrones asociado al uso de contraste de fluoro de desoxiglucosa. Entonces las publicaciones más recientes
muestran pues que las imágenes nucleares tienen un diagnóstico muy útil para la confirmación como un criterio sugestivo de las infecciones relacionadas a las fracturas. Entonces, la ventaja entre una y otra es que la gamografía de leucocitos, su precisión no se ve afectada por una cirugía o una intervención reciente, a la cual probablemente este perfil de pacientes estén o vayan a ser sometidos. La tomografía con con electrones, con positrones, eh, es ligeramente menos precisa que la gamografía. Sin embargo, esta sí puede ser realizada pericirugía. Entre los criterios sugestivos también tenemos los marcadores inflamatorios, específicamente el BES, el conteo de glóbulos blancos y el PCR. Hay otros marcadores que pudiésemos utilizar, como la procalcitonina, interleucina, entre otros, pues, pero estos, en cuanto al costo-beneficio, no se han visto tan útiles. Otro criterio sugestivo es el drenaje persistente o creciente, o la aparición de una herida nueva en el sitio quirúrgico o en el sitio de la lesión. Y pues como mencionaba anteriormente, un derrame articular en el sitio alrededor de la fractura o la lesión. Entonces, este grupo de consenso pues desarrolla este esquema, que es el que nos va a llevar finalmente al diagnóstico. Tenemos una sospecha inicial de una fractura, de una infección relacionada a fractura, lo cual nos va a llevar a una evaluación clínica. En este punto es donde buscamos los criterios sugestivos o los criterios confirmatorios. Ambos, una vez identificado alguno de los dos, ambos nos van a llevar a una cirugía. En esta cirugía, pues podríamos nuevamente llegar a la parte de obtener eh, muestras del tejido infeccioso, y esto nos va a confirmar un diagnóstico. O nos podría llevar igualmente a tomar otro tipo de muestras, pero en vez de darnos criterios confirmatorios, nos darían criterios sugestivos. Bueno, una vez asociado todo este proceso, pues llegaríamos al diagnóstico de una infección relacionada a fracturas. En cuanto a la patogénesis, la mayoría de las infecciones son por fricción, continuidad, se origina por un traumatismo penetrante perioperatorio o por vinculación directa durante el procedimiento o al momento del traumatismo. También puede ser como secuelas de un tratamiento, que es al momento de la colocación de algún tipo de implante. La contaminación del dispositivo de fijación, complicaciones en la cicatriz de la herida o retraso de la cobertura tisular, pues también van a ser factores a tomar en cuenta. Se conocen que hay causantes conocidos de infecciones que generan un inicio tardío de la sintomatología, y usualmente son microorganismos que no son los más comunes, que bueno, ya hablaremos de los microorganismos más comunes en la siguiente diapositiva. Y además se puede producir una infección polimicrobiana en un rango entre un 20 y 35% de las fracturas expuestas. También debemos tomar en cuenta que hay patógenos ambientales como el Clostridium, Aeromonas y especies de la Pseudomonas. Entonces, Taken, Dipeire, en 2019, pues hizo una evaluación de los principales microorganismos, y pues los principales fueron pues usualmente conocidos ya: el estafilococo hasta un 42%, el estafilococo con coagulasa negativa hasta un 39%, y pues otras especies de Enterobacter, anaerobios y el estreptococo. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos una principal bacteria, que es la bacteria planctónica. Esta bacteria planctónica es una bacteria que se encuentra suspendida en un espacio libre. Esa bacteria, pues posteriormente, va a generar diferentes mecanismos a través de eh, eh, diferentes mecanismos que va a expresar en su superficie. Entre estos podemos tener la adhesión al sitio de fractura, que sería, podríamos tener el clásico biofilm. Otro mecanismo es que, pues, ella podría generar anticuerpos que se van a ligar a la proteína A, que pues van a mediar la invasión intracelular de la bacteria. Además va a generar un aumento en la osteoclastogénesis, que pues
por definición va a aumentar la osteólisis y posteriormente la fractura patológica del hueso. Además tenemos el principio del biofilm, que pues es algo más conocido, pues las biopelículas son comunidades organizadas de múltiples especies de bacterias y hongos incrustadas o hongos incrustadas a una matriz ósea. Pues esto se ha descrito más que nada en el Staphylococcus aureus, pero también se ha visto en el Streptococo. Bueno, consta de 4 fases, que es la fase de adherencia, que inicialmente la bacteria se adhiere a la placa o a la superficie. Posteriormente viene la proliferación y maduración, en la que esta bacteria va a generar una matriz en la que ella se va a ver bañada, envuelta, y pues esta matriz posteriormente se va a dispersar. Y nuevamente se va a volver a repetir el ciclo. Entonces esta matriz lo que provee a la bacteria es un medio de aislamiento para los antibióticos y pues asimismo dificultará su manejo. Ok, bueno, continuando con pues, la clasificación, que es lo que sabemos hasta el momento. Desde 1986, Willenegger y Rowe clasificaron las infecciones asociadas a fracturas en 3 principales unidades: temprana, algo retrasada y tardía, y pues básicamente ellos utilizaban de corte los tiempos de 0 a 2 semanas para temprana, de 2 a 10 semanas para tardía y, disculpen, para retrasada, y para tardía, pues de 10 semanas en adelante. Entonces, cabe resaltar que a partir de ese momento hasta casi aproximadamente el 2022, se utilizaron arbitrariamente distintos números de corte en estas tres unidades, muchas veces entre 2 a 6 semanas. Y pues en base a esto se han estado tomando decisiones con respecto a lo que es el manejo de las distintas fases cuando nos referimos a lo que es infecciones asociadas a fractura. Importante que a lo largo de todo este tiempo, nosotros a lo largo del manejo, pues se había determinado que era importante tomar en cuenta el estado del paciente, el estado de la fractura y pues el estado en general de los tejidos blandos. Fue hasta 1984, algo simultáneo, que Cierney y Mader pues clasificaron o crearon una clasificación en base principalmente a la osteomelitis, que tomaba en cuenta el estado óseo y el estado fisiológico del paciente. Y pues ellos pueden clasificar el estado de lo que es la osteomelitis en base a estos 2 puntos, pues en 4 puntos específicamente. Importante que cuando se revisaron las clasificaciones de las infecciones asociadas a fractura, pues se quiso implementar tomar en cuenta el estado fisiológico del paciente. Sin embargo, al utilizar la clasificación de Cierney y Mader, nos íbamos un poco, o no era extrapolable a lo que es las infecciones asociadas a fracturas, debido a que esta se basaba principalmente en osteomelitis asociadas a infecciones asociadas a implantes protésicos articulares. Y pues esta es una imagen de lo que es el Comité Global de Expertos de Antiinfecciones en lo que fue la Sociedad Europea de la Infección de Huesos y Articulaciones en 2022, en lo que fue Lisboa. Y pues disculpen, se me pasó aquí la imagen. Aquí tenemos varias unidades o varios expertos a lo largo de todo el mundo, que se reunieron para hacer un consenso con respecto a las clasificaciones y pues tomar en cuenta estos puntos que yo mencioné previamente, con varios objetivos. Y los principales eran guiar un tratamiento y pues que estas clasificaciones nos ayudaran a la toma de decisiones. 2, a dar un seguimiento y un pronóstico a la hora pues de seguir tratando, o sobre todo cuando ya terminamos el manejo en la rehabilitación del paciente. Y pues 3, determinar y definir los recursos que tenemos disponibles para lo que es el manejo de nuestra infección asociada a fracturas.
Y pues de aquí nace lo que es la clasificación. Ellos proponen la clasificación FRI, que básicamente está definida por uno, la F se refiere a los factores asociados a las fracturas. Toman en cuenta en su punto 2 los factores relacionados al paciente y en el punto 3 la injuria a los tejidos blandos. Y en base a esto, entonces ellos proponen un algoritmo de toma de decisiones. ¿En qué se basa esta clasificación? Principalmente en los 3 puntos. Ellos dividen en 5 unidades según el estado de la fractura, el estado de los pacientes y de los tejidos blandos. Y pues principalmente aquí podemos ver rápidamente del 1 al 5 cada vez va empeorando el estado de la fractura, ya sea en conminución 1 y 2. Importante, aquí en las fracturas, a diferencia de las infecciones asociadas a prótesis, nosotros tenemos un componente que es el componente de consolidación ósea. Entonces, principalmente nos basamos en qué tanto de consolidación hay desde el punto en la evaluación inicial de mi paciente. Con respecto a los factores relevantes del paciente, se va sumando los puntos según el estado hemodinámico del mismo y la cobertura de los tejidos blandos, pues según la necesidad de qué tanta cobertura yo voy a utilizar o voy a requerir para cubrir mi defecto. Y aquí tengo rápidamente para exponer o darles un ejemplo de lo que es la clasificación, lo que ellos proponen. Esta es una paciente femenina de 72 años que tuvo pues un accidente con fractura de tibia distal, perdón, de tercio medio, que fue fijada en esta imagen, la primera imagen a la izquierda. Nosotros tenemos una radiografía donde podemos observar un material de osteosíntesis a nivel de la tibia, con 8 meses de evolución, donde ya vemos que va en vías de consolidación. Sin embargo, no ha logrado totalmente su consolidación. La señora es diabética, obesa, y tiene enfermedad renal crónica, y pues luego de su primera fase de debridamiento, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, tenemos esta pérdida de estos tejidos blandos con cobertura, y aquí podemos observar algo de lo que son antibióticos que en su momento se le colocaron. Entonces, ¿cómo yo clasifico con esta nueva propuesta a este paciente? En este punto, con respecto a la consolidación de la fractura, en el punto 2, ¿qué quiere decir esto? Que ella está en vías de consolidación, sin embargo no ha logrado su consolidación total. La paciente tiene 3 comorbilidades importantes, así que la voy a clasificar en 3 en este punto, y en el punto 4 yo voy a necesitar por lo menos un colgajo para la cobertura de este paciente, y pues así lo clasificó en 4. Este es el ejemplo de lo que ellos proponían, o ellos proponen hasta la actualidad para clasificar y pues así guiarnos a un manejo. Entonces, iniciando con el manejo o con el tratamiento, ¿cuáles son los objetivos que no han variado a lo largo de la historia? Uno, consolidación ósea. Recordemos que nosotros estamos hablando de una infección asociada a fractura, y que según la clasificación en tiempo, nosotros podemos tener una presentación temprana, algo retardado tardía, que todavía no me ha consolidado pues mi fractura. 2, necesito erradicar la infección. 3, la mejoría de los tejidos blandos, la cobertura, y pues posteriormente pensar en que ese paciente va a requerir una funcionalidad y pues no quiero que me llegue a una osteomelitis. Importante, bueno, aquí empezando, vamos a ver lo que es en las fases tempranas, más que todo esta, y la fase de algo retardada, cuál es el manejo propuesto con respecto a lo que es el algoritmo. Y les traje aquí lo que dice los nuevos consensos a la actualidad de lo que es pues el grupo internacional de expertos sobre fracturas relacionadas infecciones relacionadas a fracturas. Y ellos proponen que pues esto es en el cuarto de urgencias, cuando me llega mi paciente a la consulta, yo voy a tener mi primer contacto, voy a hacer mi historia clínica, examen físico, etcétera, y pues voy a iniciar con la clasificación. Yo voy a identificar en qué punto se encuentra mi paciente, ya sea la fractura con estudios de imagen, comorbilidades del paciente como tal, y pues el estado de los tejidos blandos los voy a ver probablemente mejor cuando yo haga mi primer debridamiento. Y pues continuamos con, en este punto aquí, que les estoy señalando, ya establecer cuáles son mis opciones de manejo, hablar con el paciente y pues preparar un grupo multidisciplinario de expertos, no solamente de cirujanos ortopedas, sino nutricionistas, endocrinólogos
y pues todas las comorbilidades que presenta el paciente. Pues continuamos con ya mi primer manejo quirúrgico, que pues aquí vamos a iniciar, ahorita les hablo un poco más de eso, asociado y de la mano de antibioticoterapia empírica. Y pues luego de esto vamos a ir reevaluando a nuestro paciente paulatinamente, y esto es durante la hospitalización, para ver nuestro avance o qué medidas debemos ir agregando o tomando durante la marcha. Y pues una vez que ya hayamos controlado la infección, pues ya iniciar un plan de rehabilitación para entonces el seguimiento posterior con la erradicación de la infección. Importante, y quiero recalcar de nuevo que nosotros tenemos una fractura y que la fractura me lleva a una inestabilidad. Esa es la diferencia principal entre la infección asociada a fracturas y asociadas a prótesis articulares. Entonces, a lo largo del tiempo hemos utilizado guías o el manejo basado en infecciones asociadas a prótesis articulares, pero debemos tomar en cuenta que muchas veces cuando el paciente llega al servicio de urgencias o nos llega a la consulta, probablemente todavía no ha logrado una consolidación ósea. Y ese es mi primer punto a pensar. ¿Por qué razón? Yo quiero, o lo primero que pensaría la mayoría es que yo quiero como objetivo principal erradicar la infección. Sin embargo, erradicar la infección como tal queda en segundo plano en el momento en que yo necesito realizar controlar lo que es la estabilidad ósea o asegurarla. Entonces recordemos que yo tengo un implante que me está dando, entre comillas, la estabilidad ósea. Y pues yo tengo que valorar si ya consolidó, pues probablemente valorar el retiro del mismo, ya que como explicamos anteriormente, pues se crea el biofilm, se crea pues todos estos cultivos, medios de cultivo alrededor del implante, y pues probablemente todo esto me va a impedir que yo pueda erradicar la infección si todavía tengo el implante. Sin embargo, si no he consolidado las guías y lo que recomienda el comité de expertos es que yo puedo retrasar la retención del implante siempre y cuando el paciente se encuentre en vías de consolidación hasta que pues logre la consolidación y yo posteriormente retirar para entonces pasar a una fase de erradicación de la infección. Tenemos dos puntos: control y erradicación de la infección como tal. Entonces, hablando de un paciente con una infección temprana o retardada que va de 0 a 10 semanas, yo, pensando en que todavía no he logrado la consolidación, pues puedo pensar en retención, ¿verdad? Sin embargo, debo también pensar y tomar en cuenta que el paciente tiene comorbilidades, cuál es su estado hemodinámico, la estabilidad del implante, porque si bien todavía no consolidado, el implante está inestable, pues probablemente debo retirarlo. Y la biología ósea, igualmente, qué disponibilidad de antibióticos tengo. Entonces, ¿qué proponen ellos? Si la fractura ha consolidado, entonces probablemente la mejor opción es retirar el implante. Si todavía no, entonces me pregunto si el implante si es posible retenerlo, y aquí pues todo lo que le mencioné previamente, las preguntas que me debo hacer: si tengo un constructo estable, si es un biofilm maduro, si tengo una buena biología ósea, qué localización tengo, cuál es mi estado de tejidos blandos. Si es posible retenerlo, entonces yo puedo irme a pues, un manejo un poco más conservador de retener el implante, vamos a hablar de eso ahorita, o si no, pues irme directamente a un retiro de implante con probablemente mi mejor opción, si tenemos la disponibilidad, la colocación de un fijador externo, y pues iniciar el manejo con antibioticoterapia y debridamientos paulatinamente y pues reevaluando. De eso hablaremos un poco más adelante. Ahora, específicamente el protocolo de AIR se ha utilizado para lo que son infecciones asociadas a prótesis. Él se basa principalmente en el debridamiento, en el uso de antibióticos y la retención de lo que son los implantes. Se ha utilizado en las infecciones asociadas a fracturas, pues con cierto grado de eficacia, y pues específicamente hablando del debridamiento, lo que propone debridamiento y lavado, que nosotros en la primera revisión debemos retirar todo el tejido no viable o poco viable, el que veamos con un gran potencial de necrosis.
Si yo tengo un material inestable, por ejemplo, tornillos flojos, tengo el implante está flojo, retirarlo. Cuerpos extraños, y a esto ellos le llaman o proponen un debridamiento oncológico inicial. La irrigación, solución salina, no está recomendada soluciones jabonosas o de otros tipos, y el flujo de lavado es constante y a baja presión, pues para evitar el daño adicional a los tejidos blandos, la cantidad según los hallazgos encontrados. Entonces, en base a esto, pues aquí les traigo una revisión rápidamente para ver algo de la evidencia. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Tengo en este estudio 276 pacientes que se dividieron en infecciones asociadas a fracturas tempranas y tardías, tempranas, retardadas y tardías, en donde al utilizar el protocolo DAIR, pues la tasa de éxito asociada en las tempranas fue 86 a un 100%. En el grupo de 2 a 10 semanas voy a tener o tuvimos un 82 o un 89%, y en las tardías pues fue un resultado no concluyente. Y pues acá en esta revisión sistemática, 7 estudios, 203 pacientes, valoraban lo que son los resultados y los factores de riesgo asociados a lo que es la recurrencia de las infecciones luego de utilizar el método, el protocolo DAIR, perdón, y pues en el seguimiento de los 23 meses, del 100% que fueron los 203 pacientes, 18% tuvieron una recurrencia, y usualmente no, ellos asociaban esta recurrencia a un estado hemodinámico del paciente pobre y a la necesidad de más intervenciones quirúrgicas para controlar la infección. También al uso de clavos intramedulares como método de fijación. Entonces, siguiendo con la charla, un punto importante ahora es tratar la terapia antibiótica. Y entonces nos surge la duda de que, bueno, importante primero realizar un adecuado desbridamiento. Pero entonces, ¿cuándo le debemos iniciar los antibióticos al paciente? Y podemos caer en una trampa, que es que cuando un paciente nos llega infectado, le queremos enviar de una vez antibióticos. Pero la mejor manera de iniciar estos antibióticos es primero realizar un desbridamiento adecuado y tomar muestras de cultivo. Porque de esa forma vamos a poder dirigir una terapia antibiótica al paciente una vez tengamos estos resultados. Entonces, ¿cuándo lo debemos iniciar? Una vez realicemos el primer desbridamiento, una terapia empírica. Y entonces, ¿cuál va a ser esta terapia empírica? Es importante, quizás en nuestro medio no tenemos del espectro local de patógenos, que sería bueno determinarlo para entonces dirigir esta terapia empírica a lo que más tenemos en nuestros medios. Pero lo que podemos utilizar es un glicopéptido, como la vancomicina, que tiene buena cobertura hacia tejidos óseos y nos va a dar un adecuado tratamiento. O también podemos utilizar algún beta-lactámico, la ceftriaxona o amoxiclavulanato en combinación, porque esto nos va a dar un buen tratamiento siempre y cuando estemos hablando de una terapia empírica. Una vez que entonces ya tengamos el cultivo, vamos a poder dirigir la patología. Entonces, ¿qué es importante en esto del protocolo de desviamiento, terapia antimicrobiana y retención del implante? Para eso de retener el implante que hablaba mi compañera, es importante saber que tenemos que dar antibióticos que van a contrarrestar lo que es el biofilm. Y sabemos que este biofilm es hasta 1000 veces más resistente a cualquier antibiótico-terapia. Por lo que hoy en día sabemos, dos antibióticos muy importantes que debemos siempre considerar es la rifampicina, que tiene buena actividad contra este biofilm, y las fluoroquinolonas. Entonces es importante cuando estamos dando algún tipo de tratamiento, digamos, en retención de implantes, utilizar estos dos en combinación, porque además es importante que dados de forma individual tienen alta tasa de que estas bacterias planctónicas, creen una resistencia a los antibióticos. Y siempre hemos hablado de dar este tratamiento hasta 12 semanas. Usualmente cuando hablamos de retención de implante, pero más adelante les mencionaré algunos algoritmos de tratamientos distintos que existen dependiendo de lo que queramos brindar en el paciente. Y lo importante es que podemos iniciar siempre con terapia intravenosa, siempre y cuando el paciente esté estable. Y es importante tener en consideración cuándo sí podemos iniciar antibiótico en este paciente de forma inmediata. Solo y siguiendo el consenso de sepsis es cuando el paciente tenga algunos criterios de sepsis. Entonces allí sí iniciamos los antibióticos de forma inmediata, no esperamos hasta un desbridamiento. Entonces surgen entonces cuánto tiempo dar antibióticos, y en esto del tiempo además surge cómo se lo vamos a dar al paciente. Y siempre hemos hablado de que cuando el paciente tiene una infección relacionada a una fractura,
dar antibióticos de forma intravenosa y siempre durante 6 o a 12 semanas. Y eso va a ir dependiendo de cómo vemos al paciente, cuando en realidad ya tenemos herramientas que nos pueden ayudar, viendo cómo está la herida, cómo vamos evaluando lo que es la consolidación ósea. Entonces es importante, aquí coloco este estudio, que es un estudio del Reino Unido realizado en 2019, el estudio Ovivia, que es compara el uso de antibióticos intravenosos dados de forma oral. Y lo que ellos compararon fueron 1054 pacientes y lo que buscaban era determinar cuál de las dos estrategias era mejor dadas dentro de las primeras 6 semanas. Es decir, los pacientes se mandaban a un grupo al que se le daban antibióticos intravenosos y a otro que se le iniciaban antibióticos orales. Ambos podían continuar con antibióticos vía oral. Y lo que ellos vieron fue que no hubo una diferencia en cuanto a lo que se daba el manejo de los pacientes o la falla del tratamiento a lo que fue el primer año. Es decir, que utilizando antibióticos orales o intravenosos, entonces podemos tener una adecuada consideración y es algo que tenemos que tener en cuenta hasta cuando estamos hablando de un tratamiento de supresión, que es cuando, mencionaba mi compañera, no ha habido una consolidación de la fractura y no vamos a erradicar lo que es las bacterias que están presentes. Entonces aquí coloco el principal, la rifampicina. Importante utilizarla en estafilococos, que sabemos que es una de las bacterias principales que nos van a afectar. ¿Qué contraindicaciones? Es importante, si ya lo vamos a estar utilizando o vamos a hacer todos los mandados para poder utilizarlo, entonces, ¿cuándo está contraindicado? No podemos tener heridas húmedas, es decir, que hacemos un desbridamiento y entonces aún la herida presenta algún tipo de exudado, no debemos iniciarlo, debemos esperar que esté seca la herida y esperar luego el desbridamiento, porque sabemos que este desbridamiento va a disminuir la carga bacteriana en el área y entonces vamos a disminuir la tasa de que las bacterias puedan realizar una resistencia a las mismas. Y siempre importante, como mencioné, darlas en combinación. Aún no sabemos el rol que tiene contra el C. acnes, pero es importante también tenerlo en cuenta cuando estamos enfrentando a bacterias que son poco frecuentes. Entonces, cuando hablamos un poco del tratamiento específico, sabemos que para Staphylococcus aureus podemos utilizar lo que es la flucloxacilina y puede ser dada 2 gramos cada 6 horas. Si el paciente ya hablamos de una resistencia, entonces iniciar vancomicina o daptomicina cuando no tengamos. Ya para los que son sensibles podemos utilizar la flucloxacilina y si es un tratamiento curativo, es decir, esperamos una consolidación ósea y vamos a tener una retención, usar la rifampicina en combinación con otra. Importante y no se nos puede escapar nunca, estamos hablando de medicamentos que tienen daño hepático, daño renal, y es importante que seamos estrechos con los parámetros que estamos evaluando en el paciente. Sé que somos ortopedas y no manejamos esta parte, pero es fácil mandarle un hemograma, prueba de función renal y hepática a este paciente al que estamos manejando de forma ambulatoria ya con estos medicamentos para evitar algún tipo de complicación mayor en el paciente. Y entonces aquí coloco un esquema. Este esquema se basa en el tratamiento que, como mencioné mi compañera, de retención o no retención en el implante y la terapia antimicrobiana y de cuánto la debemos utilizar. Aquí vemos, si nos basamos en lo que es la imagen central, donde hay unos dibujos, unos círculos con unas flechas, el círculo lo que quiere decir es el momento en que se hace desbridamiento y podemos ver que hay distintas formas de hacer el desbridamiento, pero en todos lo principal es realizar un desbridamiento inicial para así tener cultivos. Y entonces vemos que en el primero hay una flecha. Esa flecha quiere decir que hay un retiro del implante. Entonces vemos que en la imagen, la segunda imagen no hay un retiro del implante, sino que hay retención. Y lo que vemos entonces son flechas rojas que salen de estos círculos. Estas flechas lo que quiere decir es que hay una terapia una antibiótico-terapia de forma intravenosa. Y lo que hablan estas guías, estas recomendaciones por expertos es de que debemos dar por lo menos las primeras 1 a 2 semanas. Y ya sabemos que de 1 a 2 semanas podemos entonces cambiar este medicamento a darlos de forma oral. Entonces ahí vemos cómo después de las 2 semanas pasamos a dar un medicamento hasta por 6 semanas. En este caso, el primer ejemplo es donde hubo una remoción de lo que es la planta. En lo que es el segundo hubo una retención y lo que buscamos fue una erradicación de la enfermedad que fue por 12 semanas. Si hubo una retiro y colocación de una vez, vemos que hay una doble flecha en esta imagen, es porque de una vez colocamos el implante nuevamente para mantener la estabilidad de la fractura, que es lo más importante de todo, y luego vamos a una terapia de erradicación. Podemos cambiar a lo que es 2 etapas en la que quitamos, damos antibiótico IV, luego entonces colocamos otro implante y luego la terapia oral. Podemos entonces hacerlo con un intervalo en donde retiramos, damos terapia IV, luego oral y luego en otro momento entonces colocamos el implante nuevamente y entonces también puede haber un intervalo en el que esté libre de antibióticos. Es el mismo que en la parte superior, pero hay un intervalo libre de antibióticos y luego colocamos entonces el implante.
Y bueno, pasando entonces a terminar la parte antibiótica o de qué otras cosas podemos utilizar. Esta es una literatura aquí, coloco un cuadro donde colocamos algunas cosas que hoy en día también podemos utilizar y están siendo utilizadas para matar bacterias, por decirlo así. Algunas como los metales iónicos que están en estudios clínicos, donde podemos liberar este material directamente en la superficie donde estamos haciendo la limpieza o el desbridamiento. Ya hay nanoestructuras en la superficie, es decir, en los implantes que utilizamos, hacer modificaciones para que no tengan tanta adhesión a estas bacterias, y así nos vamos con distintas maneras en que podemos utilizar hasta los tratamientos noveles, que es la inmunoterapia, que ya va dirigida a destruir el biofilm, específicamente atacando bacterias. Entonces, algunas cosas para recordar es las recomendaciones claves que diría. Para determinar el manejo, el biofilm, la estabilidad de fractura, y lo importante es la consolidación de la misma, y en esto nos vamos a basar todo el tratamiento antibiótico. Tener en cuenta los signos sugestivos o confirmatorios y así determinar si vamos a utilizar antibióticos empíricos, y B, luego de obtener ya los cultivos, entonces cambiaron lo que es una terapia dirigida al paciente, que podemos cambiar agentes orales y no tener miedo con esto, y que puede ser antes de 2 semanas, quizás hasta la primera semana, pero la terapia se basa en nuestra estrategia quirúrgica, en que si vamos a retener o remover el implante, es siempre importante consultar infectología para ver qué manejo le podemos dar a este paciente o qué otras opciones nos pueden ayudar. Una vez determinado el antibiótico, si vamos a remover el implante y ya hicimos un desbridamiento importante, tenemos entonces quizás un tejido blando que está muy afectado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Importante ese desbridamiento que sea meticuloso. Pero entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con el paciente? Tenemos una herida abierta que no vamos a poder cerrar. ¿Cuándo lo vamos a cubrir? ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿O qué podemos utilizar en medio de una reconstrucción? Y entonces, ahí tenemos lo que es el tejido ideal o qué tenemos que utilizar en el paciente. Y el tejido que vamos a utilizar para el cierre de la herida debe ser ampliamente vascularizado. Esto no solo nos va a ayudar a una adecuada consolidación, o sea que sabemos que nos va a brindar otras herramientas para esa consolidación, sino que además nos va a brindar ese antibiótico que estamos utilizando, va a aumentar la tasa del mismo en lo que es la herida. Vamos a cubrir el defecto, va a ser un tejido que es sensato, es decir, que tiene una amplia cobertura de toda la herida y que tiene capacidad de epitelializar, es decir, que además puede brindar factores inflamatorios hacia la herida. Y la meta de todo este tejido es una barrera robusta que previene más contaminación del tejido de fractura. Y siguiendo con los antibióticos, ¿qué podemos utilizar para el cierre de los defectos de tejidos blandos? Podemos utilizar antibiótico oral, y la forma de liberación que podemos utilizar es a través de cemento óseo. Aquí vemos en la imagen unas perlas de antibiótico que estamos colocando, no solo para brindar el adecuado antibiótico, sino para que tengamos una adecuada cobertura o manejar este espacio de tejido blando. Y aquí coloco algunos antibióticos, la gentamicina, tobramicina, vancomicina y clindamicina, que son importantes que tengamos en cuenta porque son los que van a ser termoestables. Es decir, cuando estamos colocando un tejido, cuando estamos haciendo esta preparación de cemento con el antibiótico, si no utilizamos la dosis adecuada de antibiótico, no va a haber una repartición adecuada del antibiótico a través del cemento. Y si utilizamos cualquier antibiótico que queramos, que no es termoestable, como los betalactámicos, que a temperaturas del cuerpo, o sea, a 37 grados Celsius, tienen una degradación importante, entonces no vamos a estar haciendo nada. Entonces es importante utilizar estos antibióticos que no se van a degradar a las altas temperaturas que se colocan estos cementos óseos. ¿Qué otras terapias podemos utilizar? Para cobertura de las heridas, podemos utilizar un autoinjerto, aloinjerto, metametilmetacrilato, esponjas de colágeno, como la que vemos en las imágenes, o hidrogeles, que nos van a brindar al final es un cierre de la herida. ¿Por qué cierre de la herida? Para que no esté expuesta a lo que es el medio ambiente. Entonces hablamos del timing. Hablaba de que vamos a colocar un colgajo, tenemos una herida, ¿cuándo creemos que esto lo debemos hacer? Y la literatura habla de que 1 semana. Y no, esta literatura no es sacada tanto de lo que es las infecciones relacionadas a fracturas, porque no tenemos información de las mismas, pero sí tenemos de lo que son las fracturas expuestas. Y de ahí entonces es que empiezan los expertos a determinar que este tiempo, que hablan de el nombre fix and flap, es decir, fijar la fractura y colocarle un colgajo dentro de la primera semana, es lo que nos va a dar buenos resultados en el paciente. Obviamente no tenemos el equipo de microcirugía disponible o cirujanos plásticos 24 horas para cuando nos estemos exponiendo a una fractura una infección relacionada a la fractura y queramos cubrir la herida, pero sí tenemos hasta por lo menos 7 días para indicarles que ya queremos realizar un adecuado cierre de la misma. Sabemos que no hay un tiempo respaldado por evidencia, pero las guías británicas hablan de que hasta 72 horas para un cierre adecuado y hasta menos de una semana nos va a dar buenos resultados, es decir, una tasa de consolidación ósea adecuada
y menos riesgo de infección luego de la colocación. Entonces, para nuestros amigos de cirujanos plásticos, a veces hablamos del rol de los cultivos. Usualmente nos van a pedir que si quieren un cultivo negativo, para entonces brindar una adecuada cierre de la misma. Pero es importante que es muy difícil diferenciar entre una herida que está contaminada de forma obvia a una herida que está solamente sucia. Y entonces es importante que eso solo vamos a poder evaluarlo de forma directa, con los ojos. Vamos a estar ahí en ese momento y así es que vamos a entonces darle el manejo al paciente. Entonces no requerimos que haya un adecuado cultivo negativo para que entonces se brinde una adecuada cobertura. Es decir, en el mismo momento en el que estamos haciendo el cultivo, en el desbridamiento podemos brindar la cobertura a pesar de que sepamos que esos cultivos vayan a salir positivos, porque ya estamos disminuyendo la carga bacteriana y a su vez brindando un antibiótico que va a darle cobertura. ¿Qué tipos de colgajo podemos utilizar? Existen distintos tipos. Aquí a la derecha en la imagen les coloco las distintas de lo que le llaman la escalera de reconstrucción, que hoy en día sabemos que hasta podemos utilizarla como un elevador, es decir, saltarnos pasos para tener una adecuada cobertura. Y bueno, sabemos que McNally demostró una tasa de éxito adecuada cuando habla de un 80 a un 92%, cuando hablamos de una transferencia libre en tejidos comparado a un cierre sin colgajo, es decir, que podemos utilizar transferencia de cualquier tejido o un colgajo para dar una adecuada cobertura. Y históricamente lo que hemos utilizado es siempre colgajos musculares, pero sabemos que hoy en día la literatura habla de que los colgajos fasciocutáneos pueden dar una adecuada cobertura para lo que es estos defectos y también dan buena tasa de resultados, es decir, no hay recidiva en lo que es la apertura de la herida o dehiscencia de la misma. Y al final lo que queremos es disminuir el espacio muerto. Sabemos que, bueno, como mencioné, tiene buena tasa los colgajos musculares en comparación a los fasciocutáneos. Sabemos que Müller demostró que no encontró diferencia en 58 casos con respecto a la recurrencia, persistencia de infección en relación al tipo de colgajo que fue utilizado. Y hoy en día sabemos que los colgajos pediculados tienen mayor tasa de retención de implantes, es decir, que son adecuados para este tipo de patología. Importante tener en cuenta algunas causas de fallo. Algunas cosas cambian cuando estamos hablando de una fractura expuesta en comparación a una infección relacionada a una fractura. Ya aquí tenemos un paciente que tiene una formación de una cicatriz, que ya hay una inflamación crónica y que hay un procedimiento previo. Así que esto no es lo mismo que realizar un colgajo de una fractura expuesta, sino que ya hay tejido cicatrizal que tiene quizás hasta menor vasculatura. Sabemos también que es un paciente que va a tener una exposición a patógenos del ambiente hospitalario, lo que va a producir un aumento en la recurrencia y una infección secundaria. Así que es importante tomar en cuenta todo esto cuando estamos haciendo la reconstrucción. Importante que nos llevemos a casa, el colgajo tiene que ser robusto y la cobertura tiene que ser pronta. Y algo que nos gusta utilizar y que quise colocar es la terapia de presión negativa. Hoy en día utilizamos esto como una terapia y es importante que quizás ese nombre lo cambiemos porque ya hoy en día no se utiliza como una terapia, por lo menos no en nuestro ámbito ortopédico, sino como un tipo de cobertura en transición. Lo podemos utilizar para manejo de heridas o como un apósito durante el manejo de una herida, es decir, como un puente entre lo que hacemos en el desbridamiento inicial y luego la cobertura de colgajo. Pero sabemos que las evidencias que utilizamos hoy en día en fracturas expuestas nos hablan de que inicialmente teníamos estudios que decían que eran resultados prometedores y que prevenían la enfermedad, pero tenemos el estudio Wolf, que es multicéntrico, randomizado, y que demostró que no hubo reducción en la infección en fracturas expuestas de tibia comparado a cobertura con apósito. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de las dos, que lo importante va a ser entonces la cobertura con un colgajo o el cierre temprano de la herida. Y sabemos que hay data de hallazgos contraproducentes, es decir, hoy en día a veces utilizamos la terapia de presión negativa y la dejamos por más de una semana, 2, 3 semanas, y esto puede generar una sobreinfección y entonces es importante que lo tengamos en cuenta, no dejar esta terapia más de una semana. Y hay hasta metaanálisis donde hay resultados donde no ha habido disminución estadísticamente significante en comparación de un manejo convencional, es decir, cobertura con cualquier tipo de apósito y utilizar la terapia de presión negativa. Y aquí pongo pues otro estudio del 2022 donde comparaba el uso directo pues, en infecciones relacionadas a fracturas y donde ellos hablaban que habría el doble del riesgo de recurrencia en pacientes que usan la terapia de presión negativa. Es decir, no nos podemos guiar con esto, ya que lo que estamos haciendo es dándole un daño al paciente por dejar mucho tiempo, ya que pasaban más de 7 días y el riesgo de infección era hasta un 57% en comparación a un 12% en un cierre temprano. Es decir, no utilizar el TPN de forma extendida. Cuidado con su uso. Y entonces recomendaciones claves. El equipo multidisciplinario es recomendado y es muy importante. Demorar más de una semana aumenta el riesgo de infección recurrente,
que no hay evidencia en cuanto al cierre por etapas versus de primera intención, siempre y cuando se mantenga dentro de una semana. El cultivo de la zona desbridada no es prerequisito, que los colgajos musculares fascicuternos tienen resultados similares, así que podemos utilizar ambos, que existen beneficios en los colgajos musculares en términos de unión a fractura, y el término terapia de presión negativa debe verse como un tipo de cobertura temporal y no como una cobertura, como una terapia. Y siguiendo con esto, si ya no falló, pues los colgajos, a veces hay infecciones que tienen mayor riesgo de continuar. Y es decir, que tenemos que quizás hacer abordajes óseos. Entonces mi compañero va a continuar con las estrategias de reconstrucción ósea en infecciones crónicas relacionadas a fracturas. Buenas noches. Continuando con la charla, para recapitular un poquito de lo que ya hemos hablado y llegar al estadio que nadie quiere llegar, es el estadio tardío, como lo presentamos aquí en este cuadro. Tenemos tres posibles situaciones. Tenemos una infección sospechada por la clínica, un paciente con una no unión sin signos evidentes de infección y un paciente con evidente osteomielitis crónica, pero que tiene una fractura consolidada. Entonces, varios puntos tocados previamente en la charla, vemos que los hemos estado diciendo una vez y otra vez, como el debridamiento, la toma de biopsia, el intercambio del implante, reconstrucción ósea. Voy a hablar un poquito más de eso en adelante, pero en este punto, la mayoría de las veces vamos a vernos frente a la situación donde tenemos que remover o intercambiar el implante con las medidas de terapia antibiótica que ya hemos resaltado previamente. Entonces caemos en una triada, porque a los médicos nos gusta hacer relaciones entre los conceptos que tratamos. Nuestro biofilm está maduro, hay resistencia antibiótica y hay una descarga fisiológica que el paciente no puede tolerar. Tenemos diferentes tipos de gravedad de estas situaciones, pero esto va a perpetuar el cuadro infeccioso en el paciente y lo cual nos va a llevar a tener que hacer intervenciones un poco más agresivas. Entonces, quise resumir un poco de lo tratado previamente en estos 8 puntos como principios de manejo. Identificar el organismo causante, ya sea por la toma de cultivo o la toma de biopsia. Cuando ya estamos tratando un estadio cronificado de una infección relacionada a una fractura, pues tenemos que incluir la parte de la patología para poder identificar el microorganismo que se esconde en los tejidos. Tratar el sitio de infección con limpieza y desbridamiento quirúrgico con o sin retiro de material de osteosíntesis. En el caso de una infección cronificada, lo mejor en este caso ya es retirar el material de osteosíntesis una vez confirmamos que está evidentemente consolidado o evidentemente infectado. Manejar el espacio muerto. Justo acaba de hablar mi compañero Luis de cómo manejar el espacio muerto con diferentes apoyos de terapia de presión negativa o de procedimientos de tipo de cirugía reconstructiva de piel. Estabilizar temporalmente la extremidad. Lograr un ambiente limpio y con una cobertura de tejidos viable y estable. El tejido ideal. Antibiótico-terapia, organismo específica, una vez tomamos los cultivos y hacemos la biopsia, colaborar con nuestros especialistas de infectología y medicina interna para poder tratar de llevar a este paciente en una mejor ruta. Entonces llegamos al estadio de la reconstrucción ósea definitiva y continuar involucrando un equipo multidisciplinario en su manejo, ya sea nutricionista, ya sea personal de apoyo a la salud mental del paciente y personal rehabilitador del paciente, porque de todo este esfuerzo el paciente tiene que salir con un resultado positivo. Entonces, para el desbridamiento en la parte crónica, retirar todo material necrótico, todo material desvitalizado, todos los implantes que se ven evidentemente infectados, todo cuerpo extraño, toda fístula, todo pedazo de la cortical afectada hasta encontrar el signo de Paprika, que va a ser el riego sanguíneo indicando que el hueso es viable. Lo vamos a ver como puntos rojos en el área, en el hueso una vez debridado.
Y en el caso de infección que se extienda intramedularmente, según la clasificación de Cierna y Mather, debemos hacer un rimado intramedular en caso de los huesos largos. Entonces, la estabilidad, y aquí este es el punto quizás que usualmente damos por sentado, que un paciente que tuvo una infección, pasó por un tratamiento y logró la consolidación, pero todavía presenta signos de infección. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tenemos un paciente consolidado, tenemos un paciente crónicamente infectado. Vamos a tener que quitar hueso. Entonces, al quitar hueso, lógicamente, la extremidad del paciente no está estable. Llevar la extremidad a la estabilidad, como decía la teoría de Stefan Perrens, va a evitar que tengamos proliferación de la inflamación a nivel del tejido local. Va a disminuir la osteólisis a nivel del foco de fractura, va a evitar un medio propicio para el desarrollo de más biofilm y para el anidamiento de estas bacterias planctónicas. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que darle estabilidad al paciente, en cierto modo. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Los cuidados funcionales del paciente, ya sea el paciente que necesita estar encamado o el paciente que necesita moverse dentro del área hospitalaria o dentro de el área donde se le está manejando, el manejo oportuno de las heridas y los tejidos blandos, evitando tener otra complicación con el paciente, restaurar la longitud, alineamiento y rotación, fundamental, y en algunos casos podemos darle carga de peso temprana a la extremidad para poder que no pierda tanta funcionalidad durante todo este que va a dar el paciente con nosotros. Entonces, ¿qué hacer si tengo una placa, un clavo crónicamente infectado? Creo que ya lo hemos repetido bastantes veces en la charla, pues al punto que tenemos una infección que no ha seguido y ya estamos pasadas las 10 semanas, pasada el estadio inicial, pasado y hemos llegado al estado crónico, pues si los implantes están evidentemente infectados o hay signos de aflojamiento radiológico, debemos retirarlos. Entonces, pero no quedarnos ahí, retirarlos y colocar otra forma de fijación estable. Cuando quedamos con un defecto óseo, lo ideal es colocar algún tipo de espaciador de cemento para poder mantener la longitud y el alineamiento de la extremidad, y este espaciador suplementarlo con algún tipo de fijación. Puede ser algún tipo de fijador externo, puede ser clavos con recubrimiento antibiótico, puede ser placas recubiertas o clavos recubiertos. Hablaré esto un poquito más adelante. Pues a lo largo de la historia, como somos los ortopedas, somos bastante, tenemos bastante capacidad de resolver. Queremos tratar de llevar un poquito más allá, que es lo que le podemos ofrecer al paciente. Hemos tratado de descubrir a través de la literatura, a través de la historia, si cubrir con antibióticos los implantes que utilizamos funciona para la prevención de las fracturas. ¿Qué nos dice la literatura? Es posible. Sin embargo, aún no hay suficientes estudios que digan que es obligatorio utilizarlo, pero estudios como este estudio del Journal of Injury, que evaluó el uso de clavos intramedulares recubiertos con antibióticos para las fracturas expuestas de tibia, para prevenir la infección de fractura, tuvo un resultado protector. O sea, que los pacientes con clavos recubiertos tuvieron menos infecciones profundas y infecciones globales durante el curso de su tratamiento, y no tuvo un desarrollo negativo en la tasa de unión de los pacientes en este estudio. Otro concepto, podemos utilizar placas recubiertas de cemento de antibiótico en el primer estadiaje de cuando vamos a hacer una reconstrucción ósea. Este Aló.
algo que pasó, se fue la señal. Sí, Se no le sé. fue, se le fue la señal a esta gente. Sí, sí, quedamos como en el aire de repente. Sí, sí Hola. se escucha, sí. Ok, listo. Ok, entonces este estudio es, de un grupo brasileño de cirujanos de trauma estudió 15 adultos con donde se utilizó eh, una placa recubierta con polimetilmetacrilato para tratar de manejar una no unión metafisaria por un caso infeccioso en fémur y tibia. Entonces, estos pacientes reportaron un 94.4% de unión y para nuestro contexto de un manejo de una infección crónica puede ser como un soporte para una técnica de Masquelet en casos con defectos óseos. Y vamos para allá. Pues en cuanto a técnicas de reconstrucción ósea en pacientes con defectos óseos, ya sea por infección, como es nuestro caso, voy a iniciar con una de las técnicas que más conocemos, que es la técnica de Masquelet. Pues una técnica, entre comillas, de membrana inducida. Esto lo que va a buscar es la reacción de cuerpo extraño que se va a formar alrededor alrededor de un espaciador de cemento que se va a colocar en el área del defecto óseo, eh, eh, donde se retira el foco infeccioso, donde se tiene o el defecto óseo cual fue perdido por la fractura del paciente. Entonces, este procedimiento consta clásicamente de dos fases. En caso de una infección crónica, retirar los implantes infectados, desbridar, realizar y cubrir el defecto óseo con el espaciador de cemento. Una vez la infección cede por medio de monitorización con marcadores inflamatorios y eh, desbridamientos seriados y toma de cultivos, se procede a incidir en la membrana, la cual se ha estudiado a través de la historia que sufre de angiogénesis. Entonces es un medio altamente vascularizado en el cual puede crecer algo de hueso y puede soportar el crecimiento óseo. Entonces, en la literatura, pues vemos que la técnica de Masquelet sirve. Hay múltiples estudios. Este que traigo a colación es una revisión sistemática que evaluó 1083 defectos óseos en un promedio de 6.8 centímetros, de 0.5 centímetros hasta 30 centímetros, y lograron una tasa de unión global de 85% luego de un procedimiento inicial. O sea, hicieron una técnica de Masquelet, la cual no requirió ningún tipo de revisión, y un 92% de unión final. Esto llámese pacientes que incurrieron en un procedimiento inicial y por alguna razón tuvo que realizarse un procedimiento de revisión. O sea que al final del estudio la tasa de unión y de curación de la infección fue exitosa. Perdón. ¿Qué datos interesantes vieron en este estudio? La persistencia de los pacientes que llegaron a la segunda, a la etapa final del Masquelet, o sea, que concluyeron la técnica de Masquelet utilizando un fijador externo, fueron más propensos a una revisión que los pacientes que fueron fijados con un implante intramedular o una placa. Y los pacientes que se utilizó injerto derivado de un rimado del RIA, que es el rimador intramedular y aspirador, que es un injerto autólogo, presentaron una mayor tasa de no unión, de reinfección y que requirieron procedimientos adicionales. Otra técnica muy conocida y, según la literatura, la más utilizada para el manejo de los defectos óseos es el transporte óseo. Este procedimiento se basa en realizar una osteotomía
en el lado sano del hueso, alejado del foco infeccioso y del foco de defecto, la cual va a hacer una osteogénesis a través de una distracción, lo cual, como vemos en la imagen, se va a hacer un corte transverso en el hueso, se espera a que se inicie la formación de callo y este segmento se va a llevar hacia el defecto, lo cual va a hacer una osificación a través de toda la duración del procedimiento. Y este procedimiento usualmente se realiza con técnicas de fijador externo. Estas técnicas nos permiten que el paciente mueva la extremidad de cierta forma, no hay que mantener al paciente estrictamente encamado y inclusive, como es a través de un fijador externo, en la mayoría de los casos, puede iniciar cargas tempranas. Entonces, este estudio que traigo a colación, igual que el otro, es para recalcar que pues, la función de la técnica del transporte óseo es efectiva. En este caso, tuvieron buenas tasas de satisfacción y resultados funcionales de los pacientes y buenas tasas de satisfacción en cuanto a la parte de unión y la parte de regeneración del defecto óseo en estos pacientes. Este estudio en particular evaluó las técnicas del marco circular tipo Ilizarov versus las técnicas de transporte con un fijador de monorriel, y en este estudio vieron que las técnicas de Ilizarov fueron un poquito más superiores. Sin embargo, el punto clave del estudio y lo que resaltan mayormente en la conclusión del estudio es que lo más importante es el debilitamiento inicial. Aquí un poquito más de ejemplos. Estos ejemplos son de osteogénesis por distracción asistida por clavo y una osteogénesis por distracción asistida por un fijador monorriel en un húmero. ¿Qué otro tipo de procedimiento podemos realizar? Podemos realizar injertos libres vascularizados. Usualmente estaban descritos en la literatura para efectos de 7 centímetros o más. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Se puede utilizar como una técnica de salida para los que la escojan hacer. Puede ser un injerto de peroné o de cresta ilíaca, y el mecanismo de acción del injerto para cómo va a desarrollar hueso va a ser una hipertrofia ósea en el sitio de injerto que eventualmente podrá soportar carga. ¿Okay? Esto aquí es una imagen ejemplificando de cómo se insertaría el injerto de manera intramedular, fijándolo con tornillos. Esta es una imagen fijándolo con tornillos y con la suplementación de un fijador externo. Otras formas de uso de injerto: un injerto un injerto de peroné vascularizado ipsilateral o deslizante, y existen también técnicas descritas en la literatura como la técnica de Campana, que es adicionar un injerto libre vascularizado a un haloinjerto para aprovechar la angiogénesis que va a generar el injerto libre vascularizado y hacer como una técnica una técnica básicamente de sándwich. En la literatura, ¿sirve o no sirve el injerto vascularizado? Pues en la literatura nos arroja datos prometedores. Sirve, tiene buenas tasas de uniones con procedimientos primarios, y puede ser utilizado en un número diferente de situaciones. Ok, para ya terminar, ¿qué dice la literatura de esto? ¿Son buenos estos procedimientos? Pues la mayoría de los estudios y las revisiones sistemáticas no tienen la cantidad de estudios necesarios, porque claro, son procedimientos
muy, muy, muy mórbidos y muy de largo plazo de seguimiento, pero lo que se ha revisado a través de la literatura es que tenemos buenas tasas de éxito. ¿Y cuál es el mejor en cuanto a resultados? Pues en cuanto a resultados, ninguno es superior al otro, pero en la tasa de unión el mejor es el injerto libre vascularizado. Y de cara al futuro, pues existen corrientes que, eh, eh, que, que se apoyan en la bioingeniería para el desarrollo de andamios personalizados para los pacientes, para tratar de no hacer procedimientos de tipo de injerto, a evitar todo lo que es la morbilidad del sitio donante y demás, y tratar de, con algún tipo de material osteointegrativo, como el titanio poroso, el titanio poroso impreso en 3D, tratar de poder reconstruir estos defectos masivos y poder llevar a estos pacientes a la funcionalidad de la extremidad. Iniciaron utilizando las mallas recubiertas que se utilizaban para las cirugías de abdomen, pasaron a mallas de titanio y ahora estamos construyendo con apoyo de los ingenieros injertos, andamios personalizados con modelos de impresión 3D. El concepto es proveer un sitio que haga osteoinducción, soportar y contener si se va a utilizar algún tipo de injerto como aloinjerto de tipo chips, o se va a aumentar esto con un autoinjerto del paciente, lograr una fijación estable, y pues la meta al final es optimizar las técnicas de transporte y de Masquelet, las técnicas ya conocidas, y tratar de expandir un poquito nuestros límites de el salvamento de la extremidad. Pues para llevar a casa, definir la definición de infección relacionada a fracturas implica nuevos criterios, los criterios mayores y menores que ya repasamos. La clasificación busca generar herramientas que ayuden al manejo y la toma de decisiones. Para lograr curar una infección cronificada debemos vencer una triada de biofilm, sobrecarga fisiológica y resistencia antibiótica, y pues no hay un gold estándar de manejo, pero al futuro el apoyo de la bioingeniería nos podría mejorar la tasa de éxito en cuanto a los defectos óseos de gran tamaño. Y bueno, pues la bibliografía revisada. Y bueno, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere escribir algo? ¿Comentarios? No sé si Michael quieres hacer algún tipo de resumen. Yo pienso que la presentación muchacho estuvo muy bien. ¿Algún tipo de resumen o comentario en específico? La verdad que sí, comentario en específico, ir dándonos cuenta que hoy en día tenemos muchas herramientas para poder ayudarnos al diagnóstico, a llegar al diagnóstico y poder hacer el tratamiento, ¿no? Entonces lo más importante es conocer, porque si no sabemos qué estamos buscando, tenemos el elefante al frente, pues no lo vamos a ver. Entonces es importante saber qué buscando, y luego de saber qué estamos buscando de la exposición del día de hoy, es que tenemos desde Chuso, los años como presentaron ahí, 1960 y pico, hasta el 2018 no había una guía clara de verdaderamente qué teníamos que hacer con la fractura, y pues hacíamos lo que creíamos que era mejor para el paciente. Pero afortunadamente, como vimos hoy, del 2018 en adelante, gracias a un grupo de expertos que se han dedicado a estudiar esto que a nadie le gusta, porque verdaderamente nadie quiere tener este tipo de complicaciones. Nos han dado luces claras de qué tenemos que buscar, que cuando tenemos esto, qué tenemos que hacer. Y lo importante de hoy es no creerme a mí ni creer a los muchachos, sino es ir a recabar un poquito más en la información que ellos nos mostraron el día de hoy, para que todos los que están aquí presentes, que les aseguro que si operan han tenido alguna infección, y muchas veces algunos hemos tenido alguna que nos han robado el sueño o la calma, nos ayudemos
de la evidencia científica a hacer las cosas como Dios manda. Y esto no quiere decir que va a salir bien, pero quiere decir que tenemos un respaldo de dónde estamos tomando decisiones. Si ni Dios lo quiere, las cosas salen de la peor manera posible, que es una opción en esta situación. Aparte de esto, verdaderamente felicitar a los muchachos porque la revisión fue bastante completa y bastante exhaustiva, y pienso yo que todo quedó muy, muy claro y bien definido. Claro, perfecto, la verdad me gustó mucho todo el vuelo diagnóstico que hicieron desde la clínica y todos los sospechos y demás, y todo el tratamiento que hicieron los muchachos. Como dices tú, rompiendo paradigmas, mucho de lo que hemos hecho con las infecciones a nivel de fracturas viene derivado de todo lo que hacemos un poquito más de reconstrucción, y esa es la diferencia, ¿no? Un hueso estable, un hueso inestable. Ojo, en la articulación no es que tengas inestable, pero tienes para poner un espaciador pensando en otro implante metálico, no pensando en consolidación, que es la principal meta en el caso pues de las fracturas asociadas. Me gustó mucho ver que lo ponen como un manejo multidisciplinario. Realmente yo considero que si hay un especialista quirúrgico que maneja muy bien todo lo que es antibioticoterapia y todo lo derivado, somos nosotros. Entonces hay que romper paradigmas. Solo una muletilla que le digo a los muchachos y es consejo: quitémonos esa muletilla y esa, o sea, es que yo soy ortopedista y no sé esto. Claro que sí lo tienes que saber, claro que sí hay que manejarlo, porque el hecho de que el paciente, o es un paciente completo, el hecho de que el paciente tenga algún tipo de tratamiento, antibiótico, medicamentos o lo demás, yo tengo que saber cuáles son las complicaciones de ese tratamiento. No es que las voy a tratar, pero tengo que saber identificarlas y cuál es la manera de llevar un control para evitar que esas otras complicaciones lleguen, ¿no? Entonces, quitamos esa idea de que es que yo soy ortopedista y no soy antibiótico. Sí, sabemos más que el que carga el Sanfor a veces que el que carga el Sanfor en el bolsillo. Y muchas veces nos toca, porque si bien es cierto, es un manejo eh, multidisciplinario, me ha tocado pues, la parte protésica, y te toca incluso discutir con el infectólogo sobre retaquearon no al paciente de antibióticos y demás. Me gustó mucho la rifampicina, que a nivel protésico se usa como terapia supresiva en algunos casos, que prácticamente ya no se usa, pero en la parte me gustó de retener el implante, pues buenísimo. La verdad que el manejo que han mostrado los muchachos, muy, muy bueno, y pues no tengo más que felicitarlos, igual a ti, Michael, por llevarlo bien en el webinar. Creo que tenemos algunas preguntas o comentarios en, en el chat. No sé si quieren hacer la pregunta en vivo o, bueno, más bien Hay un una código. pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Hay una. El doctor Abdiel Dale. Ortiz pregunta, siguiendo estas recomendaciones, adecuado manejo de espacios, debridamiento, control metabólico, antibiótico-terapia, ¿qué criterios se toman en cuenta para decidir una amputación? ¿Qué guía se puede tener para saber cuándo meter el paciente al salón? Múltiple medicación crónica y todas las complicaciones que estas infecciones acarreen. Chuzo, es una pregunta interesante porque verdaderamente nosotros los ortopedas muchas veces vemos la amputación como un fracaso del tratamiento. Y muchas veces la amputación es un tratamiento, obviamente no es el tratamiento de salida, aunque los exhorto a que revisen la clasificación de Ganga de las fracturas expuestas. Esto fue un grupo de investigadores en Ganga, India, donde ellos empezaron a evaluar todo esto, la cantidad de costos que ameritan las fracturas expuestas, qué tanto tengo que llevarlo al salón y qué tanto el paciente se beneficia o no del procedimiento versus una amputación. Y en resumen, ellos te dan unos criterios a los cuales tú les vas poniendo scores, incluso hay una aplicación en el iPhone, se llama Ganga Score, y él te va dando un número, el punto de corte es 16, menos 16, él te dice trata de salvar la extremidad, 16 a 17, depende de los recursos que tengas en tu hospital y si cuentas con el equipo adecuado, y más de 17, los costos y la complicación que puede presentar el paciente puede llevarte a tomar la decisión de la amputación. Ahora, ojo, aquí no es blanco y gris, no es blanco y negro, aquí hay grises. Entonces, Sí,
hay que tomar las cosas con mucha cautela. Y pues también es importante el paciente. He tenido pacientes que me dicen, doctor, estoy harto, córtame la pierna y ya no aguanto más. Y he tenido pacientes que me dicen, doctor, hasta la muerte con esta pierna porque es mía. Entonces es un tratamiento engorroso y lo más importante es siempre darle la cara al paciente, serle sincero y no esconder ni omitir ningún detalle, porque al final el perjudicado es él, ¿no? Claro, totalmente. Ahí veo los comentarios que han puesto José Félix con respecto a, pues, a las infecciones, ya sea a nivel fracturas o protésico. Pues sí, definitivamente la sospecha clínica es muy importante. Esto es un manejo, insisto, multidisciplinario. Factores de paciente que creo que los chicos, si recuerdo claramente, lo tomaron, lo que son cigarrillo y demás, que eso afecta pues lo que es la microcirculación y este tipo de cosas, el factor nutricional, que se nos olvida muchas veces, paciente que entra muchas veces a quirófano, está en cama de un paciente que se desnutre, va a tener atrofia, entonces hay que buscar todas estas cosas. Creo que también alguien nos ha comentado, el doctor Edwards, sobre el manejo. Definitivamente yo creo que se ha hecho bastante hincapié en que el manejo es multidisciplinario, pero considero que debemos tomar siempre, para al final el paciente, el capitán de ese barco somos nosotros, y hay que darse ese papel de líder, claro, siempre un líder democrático que acepta definitivamente para eso un manejo multidisciplinario, que incluso la parte que tocó Michael, la parte psicológica, ¿ok? La parte psicológica también es importante. Al paciente hay que darle expectativas reales y ver cuáles son las expectativas que él tiene y pues discutirlas para que no haya un problema de, gracias al maestro general, que puso la parte psicológica, esto, para que no haya una falsa expectativa. Gracias por el gangas por Michael. Sí, quería decir algunas palabritas, por ejemplo, en el hospital ahora que estamos acá en el nuevo hospital, el departamento de infectología nos llamó en estos días a una reunión para el uso controlado de antibióticos. Entonces, lógicamente los cirujanos somos un poquito, tenemos como nuestra propia manera de ver la profilaxis antibiótica para los casos electivos y los infectólogos dicen que para procedimientos menos grandes, que son cirugías pequeñas, ni prácticamente tenemos que darlos. Pero imagínate, no sé qué opinión, Michael, tú que ves tanto trauma grande, si, que, por ejemplo, nosotros cuando estamos acá en el hospital pediátrico y operamos pacientes, bueno, le dejamos el antibiótico, la dosis de profilaxis una hora antes y se lo dejamos a veces 24 horas, pero a veces tenemos cirugías extendidas y bueno, se lo dejamos un poquito más, pero los infectólogos dicen que no debemos hacer eso. No sé qué experiencia han tenido ustedes con el manejo antibiótico. Según las guías de recomendación de uso de antibiótico, ellos hablan de una profiláctica y 3 dosis. Hay otro protocolo que te habla de 5, pero nunca más de 7. Entonces es bien variable según el procedimiento que estés realizando y en el lugar donde te encuentres. Por lo menos una experiencia que me tocó a mí vivir en Israel cuando yo llegué, me recuerdo el primer turno, llegó un paciente con una fractura expuesta, se entró al salón, se lavó inmediatamente, se fijó inmediatamente. Recuerdo que lo que más me llamó la atención, le colocaron una bota de yeso, le dieron antibiótico por 5 días y lo mandaron a la casa. No quedó hospitalizado, a la casa. Y yo le pregunto al doctor, doctor, ¿y cuándo lo va a ver de nuevo? Me dice, no, en 2 semanas cuando hay que quitarle los puntos. Y yo dije, pero, ¿y la infección? O sea, no le preocupa. Dije, pero sí hemos hecho lo que dice el protocolo. Entonces, ahí vemos que nosotros aquí en Panamá tenemos tal vez se nos ha arraigado la costumbre de que como el hospital está cochino, se le pegan otras cosas y hay que extenderle el tratamiento. Y ojo, yo lo hago también porque me han pasado cosas con los pacientes que se colonizan estando en el hospital tanto tiempo. Entonces, si verdaderamente pienso que debemos individualizar según el sitio en el que nos encontremos, pero desafortunadamente no tenemos ninguna evidencia que nos guíe en este momento a la situación en la que nos enfrentamos.
Pero a eso es lo que vamos, ¿no? Que cada hospital tiene su propia colonia de Flora. bacterias sueltas ahí y no sabemos y probablemente los protocolos puedan cambiar de hospital a hospital y, o sea, ver cómo se usan los antibióticos de una manera dogmáticamente y lo de la práctica, porque prácticamente el servicio de infectología fue quitarnos el uso del antibiótico en abuso y yo digo que es como uno no quiere que una cirugía de urgencia, bueno, tiene chance de que se pueda infectar, porque a veces hasta una escoriación, le preguntamos a los infectólogos, oye, es que tiene una escoriación, y que no, que eso es superficial y no necesita antibiótico. Yo digo, wow, pero es que por ahí se mete la bacteria y a veces se complica el paciente porque puede ser que tenga una deficiencia de tipo nutricional y eso lo pone en más riesgo. Digo yo que cada caso se individualiza, pero lo que ellos trataron de comunicarnos es que no abusemos con el uso de antibióticos en el hospital cuando estemos en los electivos, ¿no? Creo que nos han levantado la mano alguien, no sé, me parece que vi ahí el doctor Giraldo nos comenta pues que claro, y estoy de acuerdo, la profilaxis, pues estamos hablando de profilaxis, ojo, esto es una cirugía, es algo cerrado, para todo lo que se ponga implante está indicado, incluso realmente lo que está indicado a nivel protésico es, y lo que pongas implante es la profilaxis y el tiempo post, incluso 24 horas si acaso, y en todo lo que no pongas implante, pues no, y algunos le ponemos nada más la profilaxis, ejemplo, yo si hago un procedimiento artroscópico donde no voy a hacer ningún tipo de reconstrucción, yo mando a ese paciente sin antibióticos para la casa, nada más con analgésico. Pero bueno, esas son, al final son guías, las guías, o esa es la diferencia entre guía y protocolo, pero eso charla, otra discusión. Creo que alguien hablaba también de los pacientes, el doctor Ortiz que agradece la respuesta y bueno, el doctor Kushner ahí que nos hablaba un poquito del método de Trueta. No sé si lo quieres comentar en vivo o lo dejas en el chat, Michael. Enseñanzas del gran doctor Lee Choi, que siempre nos hablaba del método de Trueta y prácticamente eso que comenté, o sea, el manejo de guerra. Limpia el paciente lo mejor posible, cierra la herida lo más temprano posible, inmovilízalo para crear un ambiente propicio para que curen y en teoría debería curar. Eh, Cabe destacar que estos eran soldados. Generalmente los soldados están todos fit, no tienen comorbilidades, no son diabéticos, sí son fumadores, pero no diabéticos. Entonces tal vez eso les ayudó un poquito en ese aspecto, pero verdaderamente en esta población que tenemos una alta tasa de obesidad, una alta tasa de diabetes, gracias a Dios aquí la gente no fuma tanto como en otros países, pero entre la obesidad y la diabetes que tenemos en este país se complica mucho a veces el tratamiento, no solo de las infecciones, a veces de las fracturas como tal. Pacientes con glicosilaje en 15, 16.